Datos. ¿Qué tal? Cecilia Agustina Díaz y Nacho Corral te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Por favor, Cecilia. Números que de alguna forma de a poco reflejan una desaceleración de la inflación, ¿no? Sí, efectivamente estamos observando por tercer mes consecutivo una leve desaceleración, que bueno, por supuesto es una muy buena noticia, aún en el contexto de una inflación interanual que está un poquito por encima del 50%. Claro, por supuesto. Cecilia, y en este sentido, ¿ustedes a qué atribuyen la desaceleración, digo, que están observando en el mes de junio de la inflación? Bueno, en principio, en realidad nosotros lo que observamos es esta cuestión, digamos, de que hay por tercer mes consecutivo una leve caída en el índice mensual. Y entonces creemos que lo que ha pasado es que se han ido consolidando distintas estrategias que ha ido desarrollando el gobierno y que tienen que ver sobre todo con una macroeconomía relativamente ordenada, al menos en términos de la deuda, con una desaceleración también de la cotización o del aumento en la cotización del dólar, sobre todo del dólar no oficial, que seguramente está impactando. Y bueno, por suerte hemos tenido hace pocas semanas la renovación de los precios cuidados. En fin, hay una serie de medidas que están impactando positivamente. Cecilia, en ese sentido, ¿cuáles fueron los productos o servicios que contrariamente más aumentaron en el último tiempo? Bueno, en el último mes lo que nosotros registramos es un aumento en el costo de vivienda y en actividades vinculadas con las vacaciones de invierno, ocio, recreación, paquetes turísticos que tienen, digamos, un componente de estacionalidad. Si bien tuvimos una inflación, digamos, de alimentos o un aumento del precio de los alimentos del orden del 3,5%, o sea, todavía por encima, un poquito por encima del nivel total. Bien, Cecilia, y en ese sentido, ¿qué análisis haces de lo que se acaba de anunciar, de este bono compensatorio para jubilados y jubiladas de hasta dos haberes mínimos? Bueno, nosotros creemos que es fundamental la recuperación de la economía y la recuperación del poder adquisitivo del salario para detener la inflación, contrariamente a lo que nos han enseñado o que muchas veces se utiliza como una herramienta que busca disuadir los reclamos sectoriales. En Argentina, la inflación baja cuando la economía crece, porque la inflación es la medida de la confianza del pueblo argentino en el programa de gobierno, podríamos decir, ¿no? Entonces, en un contexto de leve recuperación del empleo formal que ya fue anunciado, hemos retomado la senda de la recuperación de la actividad industrial que ya se veía a comienzos de año, que fue interrumpida por la segunda ola del COVID. Creemos que es muy importante la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. En este sentido, esta medida anunciada para los trabajadores y trabajadoras retirados que cobran menos de dos jubilaciones mínimas nos parece que es muy importante, porque la recuperación de la economía es lo que a la larga va a poder permitir desacelerar la inflación, ¿no? Porque va a generar confianza, porque va a disuadir a quienes por ahí están dejando de consumir para por ir comprar dólares o para hacer otro tipo de inversiones especulativas. Así que nos parece que es muy importante, porque sabemos que poner recursos en los bolsillos de los sectores más castigados a la larga termina fortaleciendo a toda la cadena de la economía, no Claro. solamente a estos sectores. Cecilia, ¿y qué proyección hacen de acá a fin de año, teniendo en cuenta que puede haber todavía una reactivación mayor en el caso de que termine de vacunarse al resto de la población? ¿Puede de alguna manera el motor moverse un poco más? ¿Creen que esta disminución o este receso en lo que está haciendo la inflación se va a sostener de la misma manera? ¿Se va a profundizar o quizás veamos algún repunte en algún momento? Bueno, nosotros, la verdad que eso es muy difícil de saber, sobre todo porque, como nosotros explicamos hace unas 2 semanas en las redes sociales de UMED y del Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, del cual depende el IET, Sí. por ejemplo, el aumento del precio de la carne, que fue el tema del mes pasado, no se explica solamente por factores de economía doméstica, ni siquiera se puede explicar por cosas que hayan pasado en los últimos meses, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil anticipar, pero tenemos, bueno, somos optimistas, creo que no tenemos más remedio, la pandemia no nos deja otra solución, somos optimistas y creemos que en la medida en que el poder adquisitivo del salario se empieza a recuperar y se empieza a recuperar la actividad económica, vamos a tener mejores indicadores
sobre todo considerando que, por ejemplo, esta inflación interanual tan elevada se explica porque los meses de abril, mayo, junio del año pasado, cuando recién comenzaba el aislamiento, bueno, son números un poco raros, ¿no? Entonces, suponemos que esta tendencia a la baja se va a profundizar. Cecilia, ya que mencionás el IET, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, elaboran siempre un índice que me parece súper importante para poder comprender cabalmente lo que pasa en el país y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y es cómo impacta el aumento de precios en los trabajadores, digamos, de los salarios no tan favorecidos, digámoslo así, en nuestro país. Es decir, para los trabajadores y las trabajadoras de los salarios medios de nuestro país. En ese sentido, ¿tenés fresco ese número de cuánto da, que es mayor seguramente lo que impacta la jubilación en esos sectores? La inflación. La inflación, sí, no, perdón. no hay variación, digamos, en este mes. No tenemos como una variación específica porque justamente vos fíjate que lo que motoriza la inflación tiene que ver con factores de consumo de poder adquisitivo más elevado, ¿no? Entonces, en realidad, el número es semejante, pero nosotros también desde el IET elaboramos el índice de fragilidad social y el índice de fragilidad laboral, que lo hemos presentado hace un par de semanas, y esos índices nos están mostrando, digamos, por un lado, bueno, cómo ha afectado la pandemia la calidad del empleo. Por eso nos alegra tanto este último resultado ahora de esta leve recuperación del empleo registrado, porque eso es muy importante, sobre todo fuera de Buenos Aires. Digamos, nos parece que eso es clave. Y en cuanto a la fragilidad social, hay que decir que la pandemia está dejando heridas muy profundas que no se van a resolver en el corto plazo, salvo que se tomen políticas públicas en ese sentido. Y creemos que la principal política pública siempre es la creación de empleo, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo y tu palabra acá en IP.